Hola chicos, ¿cómo están? Uy, estoy un poco despeinada, me perdonarán. Pero bueno, estamos en confianza, ¿no? Buenos días para todos, feliz martes. Que el Señor les esté guiando y bendiciendo en esta semana que recién ha empezado, bueno, más o menos, ¿no? Y que espero hoy hayan priorizado su tiempo con el Señor antes de hacer cualquier otra cosa que tengan que hacer muy ocupada. Y si ya tuviste tu tiempo de oración o tu tiempo de devocional antes de hacer este video, pues te felicito, me gozo y me alegro mucho con tus hábitos, tu disciplina para las cosas del Señor. Y si no, y si has esperado hasta la última hora para hacerlo, bueno, me alegra que al menos lo estés haciendo y te exhorto para que mañana puedas despertarte un poquito más temprano y priorizar el tiempo con el Señor, porque es muy importante, chicos, que no solamente cumplamos con el Señor en nuestros tiempos libres, no le demos al Señor lo que nos sobra de nuestro tiempo, sino pongámoslo como prioridad, porque es lo que necesitamos hacer, lo necesitamos pasar un tiempo con el Señor como prioridad. Y hoy vamos a continuar meditando en su palabra. Así que te pido que abras tu Biblia en Hechos capítulo 1 y vamos a leer desde el versículo 12 hasta hasta el final, hasta el versículo 26. Pero antes, como siempre, vamos a dirigirnos al Señor en oración para que sea Él quien nos guíe en todo este tiempo. Oramos. Padre nuestro, Señor Dios amado, Rey de Reyes, Padre fiel, soberano, a ti sea la gloria hoy y siempre, Señor. Mi buen Dios, nos acercamos hasta tu trono, hasta tu presencia como hermanos, como amigos, Señor, como tus hijos que somos, para darte la gloria, para darte la honra, para darte las gracias por despertarnos un día más con vida, para darte las gracias por permitirnos acudir a ti en oración, para darte las gracias porque tenemos tu palabra y podemos meditar, y por todas tus bendiciones en nuestras vidas, Señor, la salud, la familia, el techo, los estudios y todo lo que nos das, Padre amado. Muchísimas gracias, Señor. Te rogamos ahora tú nos dirijas en este tiempo y que tu Espíritu nos enseñe, Señor, a través de tu palabra y que podamos aprender, meditar en nuestras vidas. Y si hay algo que corregir, hay algo que aprender, hay algo que poner por obra, te pido tú sigas hablando al corazón de los chicos para que ellos tomen decisiones que te agraden. Dejamos este tiempo en tu nombre, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Ahora sí, vamos a leer. Vamos a leer esto. Es una historia que posiblemente ya conoces. Y si no, es muy interesante lo que pasa aquí. Así que te invito a que lo leas en tu Biblia para que no te distraigas, porque a veces cuando solamente escuchamos, estamos escuchando y de pronto la mente, uy, se va a pensar cualquier cosa. Así que es mejor que escuches, que leas y hasta que hables conmigo para que así te concentres en lo que estés leyendo, ¿ok? Entonces, Hechos 1:12 y continuamos. Dice así, de subtítulo, mi Reina Valera le ha puesto elección del sucesor de Judas. Dice, entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, este es el monte de los olivos, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el celote, y Judas hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. En aquellos días, Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo, varones, hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por la boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Acéldama, que quiere decir campo de sangre. Porque está escrito en el libro de los Salmos, sea hecha desierta su habitación, y no haya quien more en ella.
y tome otro su oficio. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos, a José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías, y orando dijeron, tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido para que tome la parte de este ministerio y apostolado, de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar, y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Un poquito largo, ¿no? Pero muy interesante todo lo que sucede en estos versículos, ¿no? Y vamos a comenzar meditando un poquito en los primeros versículos. Aquí se muestra una escena muy bonita, una escena en la que dice que estaban perseverando en oración, perseverando en ruego, estaban juntos unánimes, un aproximado de 120 varones. Obviamente estaban los apóstoles y otros discípulos también ahí, ¿no? Muchísimos. Y también estaba María, la madre de Jesús, y otras mujeres también. Es decir, estaban todos los discípulos, bueno, no sé si todos, pero estaban muchos discípulos de Jesús en este momento en oración y ruego. Y algo que podemos meditar, si te das cuenta, hasta aquí todavía no había iniciado la iglesia. Recuerda que Hechos es un libro de transición entre el tiempo que estuvo Jesús y como poco a poco llega el Espíritu Santo en Hechos, ¿cierto? Ya estamos cerquita de esta historia, de la llegada del Espíritu Santo, y cómo empiezan recién a formarse la iglesia, como el Señor empieza a decir los requisitos para los diáconos, los requisitos para los pastores, recién en Hechos. Entonces, cuando encontremos algunos datos interesantes de las iglesias en Hechos, no los podemos tomar como que en nuestra iglesia se tiene que aplicar así, tal cual, exactamente. No todas las costumbres o cosas que hacían en el libro de Hechos se tienen que aplicar aquí. ¿Por qué? Porque Hechos no es un libro que habla de doctrina en sí, sino de lo que habla es, o lo que vemos en Hechos es que está pasando, los cristianos están pasando por un tiempo de transición. ¿Ok? Y recién se están formando las bases de lo que va a ser la iglesia. Y aquí ya vemos a este grupito de 120 cristianos reunidos en oración y ruego, muy parecido a lo que hacemos nosotros en la iglesia, ¿cierto? Es como te digo, ¿no? Las bases, la sombra, como que va tomando forma un poquito el tema de la iglesia. Y aquí pasa que Pedro, él tenía ya en su mente, recordó este salmo en el que dice, ok, eh, ya Judas no está, Judas se había muerto y ya se mató, si recuerdas, y la manera en la que Pedro describe la muerte de Judas es terriblemente gráfica, es bastante fuerte, ¿cierto? Dice que se cayó de cabeza y se reventó por la mitad. Es terrible, ¿no? Y vale, creo yo, mencionar también, chicos, el terrible final de Judas, a pesar de que Judas, como él mismo dice, ¿no? Judas era uno de nosotros, estaba aquí, estaba con Jesús, escuchando a Jesús, siguiendo a Jesús. Sin embargo, miren el final que tuvo Judas. Entonces, muchas veces hay personas que van a estar con nosotros en la iglesia, hay personas que van a aparentar ser cristianos, que pareciera que nos van a engañar, no porque ellos quieran engañarnos, o tal vez sí, no sé, sino porque no son cristianos y de repente ellos ni saben que no son cristianos. Entonces tenemos nosotros que, tenemos una necesidad, como estuvimos estudiando el domingo, una necesidad urgente de predicar a todos, incluidos algunas personas de la iglesia que tú ves que tienen un comportamiento que no es de un cristiano. Entonces, pregúntate, ¿será este cristiano? Ora por él y predícale el evangelio, porque de repente está entre nosotros, pero no es de nosotros. Entonces necesitamos predicar el evangelio a todo el mundo, incluido la gente que está ahí en nuestra iglesia. Ok, y el final de Judas es un final terrible, ¿no? Es muy triste el final de la vida de Judas. Entonces Pedro, recordando este salmo que aparece nuevamente aquí en el versículo 20, sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella y tome otro su oficio. Pedro, haciéndose el responsable del grupo,
como Jesús le encomendó, ¿recuerdas? Apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos, le dijo, eh, justamente cuando lo vuelve a ver a Pedro, después de Pedro estar con el corazón roto porque le negó. él en- ¿Te acuerdas de ese encuentro tan bonito en que el Señor le muestra su amor? Le dice, Pedro, ¿tú me amas? Y ya sabemos el resto de la historia, ¿no? Entonces Pedro toma su lugar liderando al grupo y, y les dice, ¿no? Ok, ¿recuerdan este salmo? Bueno, yo creo que ha llegado el momento de que tomemos la decisión o que elijamos a quién va a ser el sucesor de Judas. Y este es el evento que está pasando aquí en este momento de lo que hemos leído, ¿no? Y aquí hay algo bien curioso, no sé si te ha parecido súper curioso la manera en la que ellos eligen al sucesor de Judas. ¿Por qué crees tú que en el versículo 26 dice, y les echaron suertes? Tal vez lo sabes, tal vez no, pero más o menos te lo comento. Acuérdate que hasta este momento no teníamos, los creyentes no tenían como nosotros el Espíritu Santo morando en todo momento en nosotros. El Espíritu Santo hasta ese entonces venía por momentos, por ejemplo, cuando hacían estos milagros portentosos, venía por momentos. Desde el Antiguo Testamento el Espíritu Santo también venía por momentos y en ocasiones muy específicas. Y entonces, en el Antiguo Testamento, cuando había que tomar decisiones, porque ellos no eran dirigidos como nosotros, que tenemos ahora la bendición de contar con el Espíritu Santo, quien nos ayuda y nos dirige para tomar nuestras decisiones, ellos tenían, era muy común y era normal, y era lo que hacían en el pueblo, incluso los reyes también echaban suertes para saber eh, qué es lo que el Señor quería que hagan. De hecho, hay un versículo que no lo recuerdo ahorita, pero que habla de que el Señor incluso controla todo lo que pasa por suerte. Entonces, era el Señor quien estaba controlando las suertes, solo que ahora si lo ponemos en nuestro contexto nos va a parecer como, ¿qué? ¿Cómo va a ser la suerte? La suerte, eso no está bien, ¿no? Tenemos que buscar la dirección del Señor. Sí, porque ahora nosotros contamos con la presencia del Espíritu Santo morando en nosotros. Entonces, nosotros sí tenemos que acudir al Señor en oración para pedirle que sea su Espíritu quien dirija nuestras decisiones. Pero en este entonces no era así. Y era común y normal en el contexto de los judíos hacer este tipo de cosas, ¿no? También los sacerdotes, no sé si te acuerdas, en su traje tenían unas piedras que se llaman el urín y el tumín. Y lo que hacían ellos también era revisar sus piedritas para tomar decisiones, pero también era como un tipo de suerte. Entonces, y vemos en el Antiguo Testamento un montón de momentos en los que los reyes echan suertes, o sea, es algo muy común. Incluso echaron suertes cuando a Jesús le quitan su ropa, y está en el Antiguo Testamento también que se dice que echaron suertes sobre su ropa, entonces es algo muy común, así que no te asombres, no te espantes y no creas que es correcto que tú eches suertes o que tú te pongas a jugar estos juegos que tengan que ver con cosas de suerte, porque eso no, no significa que porque lo encontramos aquí en Hechos se aplique para nosotros, nuestra época y nuestra iglesia. ¿Por qué? Por la razón que ya te expliqué. El libro de Hechos es un libro de transición y recuerda esto todo este tiempo que estamos viendo Hechos. ¿No? Si encuentras tú algo y dices, qué extraño, pero nosotros ahora no hacemos esto en la iglesia, o ¿por qué lo hacían así? Es muy diferente a cómo lo hacemos ahora. Sí, es un libro de transición. No podemos nosotros cumplir al 100% y cabalidad todo tal cual está aquí en Hechos, porque se están poniendo las bases de lo que posteriormente vendría a ser la iglesia. Y lo vamos a ir viendo, no te apresures, no comas ansias. Entonces, chicos, esto es lo que pasa aquí en esta porción de la palabra, en este pasaje. Y yo creo que hay muchas cosas que podemos rescatar o que podemos meditar. Y la primera de ellas está en la primera parte, ¿no? ¿Qué es lo que hacían este grupo de personas? Ya Jesús no estaba con ellos y ya no estaba como su líder espiritual, ¿no? Que era Jesús, estaban ellos solitos por su cuenta. ¿Qué es lo primero que hicieron ellos? Perseveraban unánimes en oración y ruego, todos. Entonces eso me lleva a meditar. ¿Estás tú perseverando en oración y ruego? Si lo estás haciendo, me alegra mucho, pero recuerda que aquí ellos lo hacían juntos. Entonces, estás buscando, estás conversando con tus hermanos, con tus amigos de la iglesia, animándoles a perseverar juntos en oración, preocupándote por sus necesidades para perseverar juntos en oración y ruego.
Acá dice que estaban todos estos perseveraban unánimes, eran uno. ¿Estás actuando como uno en este momento con tus hermanos, con tu iglesia? Yo te invito a que hoy, martes, te des un tiempito y puedas escribir, si quieres en el grupo, puedes escribir, animar a los chicos a que perseveremos unánimes en oración, en ruego, en alabanzas, animar a los chicos que no están siendo fieles o constantes en su devocional. Si quieres, si te sientes más cómodo, puedes escribirles al privado. Si no, puedes hacer un ánimo general para que los chicos puedan leerlo. Y a veces es necesario leer ánimo de entre ustedes mismos, ¿no? Porque a veces el líder puede estar ahí, "Oh, sí, que te animo, que te digo", pero a veces tiene más impacto cuando alguien, así como tú, de tu edad, que está pasando lo mismo que tú, te anima y te dice, ¿qué leíste hoy en la Biblia? ¿O qué meditaste hoy? ¿O hiciste tu devocional? ¿O no estuviste viniendo el sábado? O no te veo participar los sábados? Estás como muy ausente los sábados. ¿Qué te está pasando? ¿Estás bien? Es importante que permanezcamos unidos, ¿no? Y sobre todo unidos en oración y ruego. Así que recordemos el buen ejemplo que nos están dejando aquí estas 120 personas reunidas en el nombre del Señor para tomar decisiones muy importantes. Recordemos también y meditemos en el final de Judas, un final terrible. Prediquemos el Evangelio, chicos, como estamos enfatizando en estos días, porque hay gente que incluso estando en la iglesia y pareciendo uno de nosotros, no es, no es un creyente y necesita urgentemente de Cristo, porque si no, su final va a ser muy parecido al final de Judas y es un final terrible, terrible para cualquier persona. Y por último, meditemos también en, en nuestro futuro, en nuestro destino. Suena una palabra como, ¿qué? Destino. Y sí, verdaderamente nuestro destino está completamente, nuestro futuro está completamente seguro en Cristo y nosotros no necesitamos de suertes, no necesitamos de nada. Lo único que va a guiar nuestra vida para bien siempre va a ser la intervención del Espíritu Santo. Así que esta mañana medita si estás confiando tus decisiones al Espíritu Santo, si estás siendo lleno del Espíritu Santo, si el Espíritu Santo te está controlando, estás dejando que Él te controle. Ángela, pero ¿cómo hago que el Espíritu Santo me controle? Bueno, empieza teniendo un tiempo con el Señor. No puedes esperar que el Espíritu Santo controle tus decisiones, controle tu vida, tus emociones, tus pensamientos, si no le estás dando al Señor un tiempo. Entonces, habla con el Señor, deja delante de Él a sus pies todas tus cargas y luego escúchalo, escúchalo. En su palabra está su voz y está todo lo que Él tiene para ti. Pero si tú no escuchas, si tú quieres saber acerca de qué hacer en tu futuro, de qué decidir, qué estudiar, en qué momento, en qué tiempo, qué hacer con tal cosa, y tú no sabes qué hacer y necesitas tener una dirección y una guía, tú necesitas escuchar la voz de Dios. Y eso solamente lo vas a hacer mediante su palabra. Y si necesitas un consejo específico sobre algo que va a pasar en el futuro y que no sabes qué decisión tomar o qué hacer, pues para eso estamos nosotros, tus hermanos. De repente, tus hermanos un poquito más maduros que tú, que ya pasaron ciertas cosas o que, o que tienen el llamado obviamente, de parte del Señor para poder ayudarte, para poder animarte, para poder aconsejarte. Y todo bajo la luz de la palabra del Señor. Así que te invito a que terminemos este tiempo tú solito en oración y pídele al Señor que esta mañana dirija tu vida. Señor, dirige mi vida, Padre, porque no sé qué decidir en tal cosa, en tal aspecto. Ora por tu carrera, por tu futuro, dónde vas a vivir en el futuro, con quién te casarás en el futuro, si es su plan, en qué desea que trabajes, en qué desea el que tú estudies, que hagas, en qué desea el que sirvas cuando pase lo de la pandemia, si es su voluntad. Necesitas depender del Señor para que tu futuro sea conforme a su voluntad. Si tú dejas esta práctica de pedirle al Señor dirección, lastimosamente vas a tomar decisiones que te lleven a tener un futuro y un final terrible. Y yo creo que tú
por tu propia voluntad no vas a elegir, ay, sí quiero que me pase algo espantoso. No creo. Yo creo que lo que tú quieres, si eres un hijo de Dios, lo que tú quieres es hacer la voluntad de tu Padre, de tu Señor, porque somos sus siervos, sus hijos, y ese es tu anhelo. Y si no es tu anhelo, pues esta mañana ora y di, Señor, no es mi anhelo hacer tu voluntad. Entonces, ahí el Señor te va a guiar, ¿no? Y comunícate con nosotros, no te quedes solito ahí luchando con tus ideas, con tus planes, con tus pensamientos, no, somos un grupo y y tenemos esto en común, que somos una familia. Así como ellos, todos permanecían unidos, unánimes, en un solo sentir en oración, de la misma manera, apóyate en tu familia de la fe, en tu iglesia, porque también queremos estar permaneciendo juntos, unidos en oración. Muy bien, chicos. Esto es lo que teníamos para meditar. Espero que alguno de ustedes se anime a escribir algo en el grupo porque es necesario que animemos a los demás. No seamos cristianos que crecen solitos, porque al Señor no le agrada eso. Al Señor sí le agrada que tú crezcas, pero le agrada que también animes a otros a crecer y que crezcamos como iglesia, como familia. Eso es lo que el Señor quiere de nosotros como grupo, como reunión. Les mando un abracito, que el Señor les ayude a meditar esta mañana y espero sus mensajes, su respuesta. Sí, estaré esperando. Que tengan un feliz martes. Adiós.